Hola a todos. Vamos a iniciar con el módulo 2 que lleva por nombre Salud Emocional. Este módulo tiene como propósito identificar sus emociones con responsabilidad para desarrollar habilidades de autorregulación. Como se dan cuenta, la estructura temática comprende tres temas. El número 1 es identifico lo que siento y las emociones que me provoca. El tema número 2, estrategias para la autorregulación emocional. Aquí trabajaremos reacciones ante mis sentimientos, reacción pasiva, reacción agresiva, reacción asertiva, activa. Y el tema número 3 se llama alinear mi pensar, sentir y actuar, en el que se trabajará el concepto congruencia, autenticidad y coherencia. A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos a diferentes tipos de emociones. Las formas en cómo las regulamos determina en gran medida las decisiones que tomamos, cómo enfrentamos situaciones, cómo nos relacionamos con los demás y quizá lo más importante, la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos. En este módulo lo que vamos a aprender es a identificar los tipos de emociones que existen y las relaciones que éstas provocan en el día a día en nuestra vida cotidiana. Para ello comprenderemos el impacto que tienen y lo importante de desarrollar estrategias que nos ayuden a autorregularlas. Recuerden que no existen emociones negativas ni positivas. Cada una de ellas tiene una finalidad, pero la consecuencia de estas pueden ser favorables o desfavorables, y todo dependerá de cómo reaccionemos ante ella. Vamos a comenzar con el tema identifico lo que siento y las emociones que me provoca. Tenemos aquí una definición que nos menciona Goleman del concepto emoción. Dice que es cualquier agitación y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión, cualquier estado mental vehemente o excitado. Así como también él utiliza el término para referirse a un sentimiento y sus pensamientos característicos a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar. Es decir, las emociones son estados que vienen a nosotros de manera repentina, de manera súbita, de tal manera que cuando nosotros tenemos esa vivencia, viene a nosotros sin pensarlo. En el momento en el que ya estamos viviendo esa emoción, es porque ya nos pusimos rojos, ya se aceleró el pulso cardíaco, se dilata la pupila, de repente sientes una sonrisa y no sabes bien el por qué. Estas son reacciones que tiene el cuerpo, porque la emoción en la manera en cómo actúa junto con las variables o las combinaciones del contexto, del ambiente y de la predisposición que tu cuerpo tiene hacia esa situación en específico, hace que tu cuerpo, hace que tu mente y hace que tu conducta actúe de una manera en específico. Las emociones que te ven en el cuadro se clasifican por familias. Aquí vemos la familia ira, tristeza, temor, placer, amor, sorpresa, disgusto y vergüenza. Y en cada una de estas familias encontraremos miembros que son otro tipo de emoción, pero que por la naturaleza y por las características en cómo se presentan, se van a relacionar con la familia. Por eso es como el papá y los hijos. Vamos a ver un ejemplo. En la familia amor se encuentra aceptación, simpatía, confianza, devoción, etcétera. Estas emociones que mencioné tienen características muy parecidas a la manera en cómo se reacciona con la familia amor. Y así en cada una de estas vamos a encontrar elementos en cuanto a la forma en reaccionar eh, de manera fisiológica o de manera conductual en el cuerpo
y de esa manera se determinaron los miembros. Ahora bien, mencionaba que las emociones tienen componentes que vamos a tomar en cuenta para conocer más qué es una emoción. Recordemos que una emoción y un sentimiento no es lo mismo. Una emoción es algo pasajero, una emoción es algo que dura un cierto tiempo en nosotros, porque va a depender del contexto del ambiente en el que nos encontremos. Por ejemplo, si yo recuerdo eh, el perfume de una persona muy cercana a mí y en algún momento del día lo percibo, lo huelo, a mi mente va a venir la imagen de la persona que utiliza específicamente ese perfume, ese aroma o tiene esa fragancia. Por lo tanto, mi forma de comportarme va a cambiar. Posiblemente le mando un mensaje diciéndole me acordé de ti, posiblemente sonrío. ¿Por qué? Porque el recuerdo que tengo de esa persona a partir de percibir el aroma es agradable. ¿Por qué? Porque ya mencioné, es una persona cercana a mí. Entonces veamos cómo una emoción, al ser algo pasajero, al ser algo que viene de momento inesperado, en mí tiene diferentes reacciones. Por otro lado, un sentimiento es una situación que tiene más tiempo de vida, dura más en la persona. Por eso de repente cuando encontramos listados de emociones o de sentimientos en internet, en los libros o en algún elemento bibliográfico, nos encontramos con las mismas palabras. ¿Por qué? Porque emoción y sentimiento de repente los utilizamos como sinónimos, pero vamos a aclararlo. La emoción es algo que viene primeramente que el sentimiento. La emoción es algo que no esperas, que se vive en un momento determinado y posteriormente a ese momento, pues va a venir a ti con el paso del tiempo una emoción. Vemos aquí en la lámina que tenemos tres componentes de las emociones. El conductual o motor, que se refiere a los comportamientos observables, es decir, la conducta de la persona. Tenemos también el componente fisiológico o somático. Aquí vamos a identificarlo por las reacciones que tiene el cuerpo a partir de cambios respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, dermatológicos, neuromusculares y neurovegetativos, es decir, todas las reacciones que nosotros no podemos controlar. Si pasamos a exponer en frente de nuestros compañeros y si no controlo esa emoción de nervios, de estrés o de angustia, mi cuerpo reacciona sin que yo lo quiera. Y entonces me pongo rojito, me puedo poner, mis manos me sudan, siento que todo lo que había estudiado un día antes se me ha olvidado y esas son reacciones fisiológicas. Cuando vemos a la persona que nos gusta, el corazón casi se nos sale. Esas son reacciones que nosotros podemos identificar que corresponden al componente fisiológico. Y por último, el componente cognitivo o subjetivo. Este se refiere a la parte de los pensamientos, ideas o imágenes que generamos en la mente. Así como en el ejemplo que les decía de la persona que percibo el aroma y me recuerda, viene a mi mente precisamente la imagen de la persona. En el tema número 2, llamado Estrategias para la autorregulación emocional, trabajaremos precisamente la manera en cómo nosotros podemos llegar a ese punto de la autorregulación. La autorregulación emocional es entendida como la capacidad de manejo óptimo de las emociones, es decir, implica ser capaz de identificar aquello que nos sucede, monitorearlo e intervenir para que termine. La autorregulación emocional implica un proceso en el que previamente yo conozca e identifique las emociones.
por qué reaccioné de esta manera, qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que me hace sentir mal, qué me disgusta o qué me desagrada. La autorregulación emocional se englobaría dentro de lo que sería el proceso general de autorregulación psicológica, el cual es un mecanismo del ser humano que le permite mantener constante el balance psicológico. Para ello, necesita de un sistema de feedback, es decir, de recordar lo que les mencionaba, reconocer, saber qué es lo que hace que yo me enoje, qué es lo que hace que yo me ponga feliz, porque esto nos va a permitir un estatus en el que haya una señal de controlar el evento, de controlar la manera en cómo yo me estoy sintiendo. Tenemos tres tipos de reacciones ante estas situaciones en las que de repente uno reacciona de alguna manera porque posiblemente pueda ser una situación, una experiencia nueva y a veces no sabemos cómo enfrentarnos. Las reacciones son reacción pasiva, reacción agresiva y reacción asertiva. La reacción pasiva se refiere al quedarse prácticamente estático, al no decidir por uno mismo, el que mis pensamientos, ideas, pareciera que no son mías y que otra persona va a decidir por mí. Es decir, como si yo estuviera obedeciendo las indicaciones, incluso las órdenes que otros me dan. Por otro lado, la reacción agresiva. Esta tiende a la agresión en el aspecto no siempre de, de cuerpo, de contacto, sino también muchas veces en la manera del lenguaje, porque va a depender del cómo uno reacciona a determinada situación y esta puede llegar a ser expansiva o devastadora, dependiendo de la manera en cómo uno no logra controlar ese enojo, ese miedo, esa angustia, etcétera. Y la reacción asertiva tiene que ver con el balance, el equilibrio, con encontrarse en el centro de uno mismo para de ahí poder hacer las cosas de manera correcta, sin estar en lo estático, es decir, lo pasivo, pero tampoco sin caer en el punto de insultar o de maltratar a los demás. Aquí tengo algunos ejemplos para ustedes. Con respecto a la asertividad, en el primero dice, tú tienes derecho, yo tengo derecho, es decir, es algo neutral. En el aspecto agresivo sería, yo tengo derecho, tú no. Y en la pasiva sería, tú tienes. ¿Por qué? Porque esta persona está deslindándose, está evitando cualquier relación o intervención que exista en alguna situación. Vamos a ver el último, relaciones positivas, resuelve problemas. Ese es el asertivo, mientras que el agresivo viola derechos, crea tensión, hace que exista miedo entre los miembros y la pasiva, por ejemplo, no consigue los objetivos, pierde oportunidades, tiene conflictos personales. Así también encontramos que en estas tres formas de reaccionar dependerá mucho la manera en cómo uno se vaya conociendo. Si uno sabe qué es lo que le hace enojar, pues también lo evita. Si uno sabe qué es lo que eh, lo hace no hacer las cosas de manera clara, porque no es su fuerte, no sabe bien cómo manejar la situación y a fin de que no se vea como el que no sabe, el que no realiza las cosas para precisamente entrar en esta situación de pasividad, pues entonces también uno debe de ir mediando esas situaciones para que tus acciones, para que la manera en cómo te conduzcas sea la correcta. Y en nuestro actuar siempre debemos de buscar
desde nuestro caminar, desde la manera en cómo nos referimos a los demás, la postura que manejamos, cuando nos sentamos al tomar clase, cuando eh, estamos con personas adultas. Eso también va a servirte a ti para que tus acciones, para que la manera en cómo tú te relaciones sea asertiva. Es ir poco a poco en este proceso del autoconocimiento de tu identidad, en la construcción de tu autoestima, es saberte también que tienes esa capacidad de ser asertivo con personas adultas y con personas de tu edad, porque en el momento en el que nos relacionamos y tendemos a hacer lo que los otros digan, pues también estamos hablando de situaciones de autoestima como ya lo hemos trabajado anteriormente. En el tema número 3, que es alinear mi pensar, sentir y actuar, vamos a ver que estos conceptos de repente parecen sinónimos, pero en realidad no lo son, porque existe una sutil diferencia entre estos tres. Primeramente tenemos el concepto congruencia. Esto significa que es una sensación de veracidad, de certidumbre, de sinceridad que nos proporciona nuestra fuerza interior cuando nuestro pensar, sentir y actuar están relacionados. Y es lo que en algunos otros momentos yo les he mencionado. Lo que dices y pienses, actúalo. Pero si tú piensas algo con respecto a tus valores, con respecto a la manera en cómo piensas determinado tema, determinada situación, pero haces lo contrario, entonces estás dejando de ser congruente. La autenticidad significa el hecho de ser veraz y honesto con uno mismo y con los otros, como una credibilidad indiscutible, una carencia absoluta de artificio. Es decir, que las personas que no son auténticos es porque copian la manera de ser de los demás, es porque por entrar en un grupo, por ser aceptado, por caer bien, hacen lo que otros dicen, más no lo que uno piensa y lo que va con sus propios valores o su forma de ser. Y con respecto al concepto de coherencia, se refiere a ser franco con los sentimientos propios. Es decir, que si tú sientes cariño, amor, ira, si te sorprende algo y a los demás no, no importa. Pero aquí lo importante es que tú realmente lo reconozcas y lo expreses, porque de esa manera tú estás siendo coherente contigo mismo. Pero si escondes aquello que sientes por pena, por el que dirán, por esconderlo, entonces tú estás dejando de ser coherente. Estos tres conceptos, de repente uno los menciona como si fueran lo mismo. Se puede decir que las tres juntas son necesarias para llegar a ser uno mismo, de acuerdo con el autor Carl Rogers. Ser uno mismo trae aparejado el proceso de ir desposeyéndonos de máscaras y roles. Implica presentarnos como uno realmente es, sin interferencias entre ser mi yo auténtico y mi yo que me gustaría ser. Es decir, que de repente uno se pone límites ideales muy altos, perdón, y en el momento en el que uno genera un cambio drástico, sales de ti y de repente dices, esto no lo hacía o este no era yo, pero es ese proceso en el que estás encontrando tu yo auténtico. En estas imágenes podemos encontrar algunos ejemplos en la manera en cómo uno es congruente entre lo que piensa, dice y hace. De repente uno mismo choca con lo que es y nos cuesta trabajo reconocerlo. Pero esto es a medida en que uno va
teniendo más conciencia de sí mismo. Aquí tenemos algunos ejemplos para mencionarles y encontrar una diferencia tal vez más clara. En el aspecto de congruencia dice, muchas veces el sentirnos tristes ocultamos nuestro sentimiento con una alegría desmesurada. Externando una felicidad falsa, ocultamos nuestro verdadero sentir. Hay personas que, como dice el ejemplo, expresan con mucha energía desmesurada el que no controlen precisamente esa autorregulación emocional, el que salga de los límites de la persona y explote en alguna situación, pero cuando realmente se siente muy triste, es una persona que no tiene congruencia. Y no es malo que si estás pasando por un momento triste, por un momento malo, tú quieras ocultarlo poniéndote una barrera, un escudo de felicidad cuando realmente no está así. En el punto de autenticidad, el ejemplo es cuando me presento ante mi amigo tal y como soy, sin miedo a ser juzgado porque me acepto y me amo como ser humano, soy auténtico porque no estoy ocultando nada. Y en el ejemplo de coherencia, el ejemplo es si un futbolista asegura que no jugará en un equipo diferente al que lo vio debutar y posteriormente rechaza un contrato millonario con otro equipo, es coherente. Entonces, vamos a ver cómo estos eh, conceptos de repente nos parecen sinónimos, pero bueno, ya vimos que cada uno tiene características que nosotros como adolescentes, como seres humanos, debemos de llevar a cabo en nuestro día a día, en nuestra práctica, no solamente en casa, no solamente con las personas con las que estoy en mi hogar, sino fuera de él también. ¿Por qué? Porque recuerden que somos una persona que está en constante transformación, somos un ser humano que está siempre inventándose y en ese proceso de reinvención, de repente nos encontramos con estos conceptos que nos hacen choque. En el momento en el que uno va eh, teniendo experiencias en la vida, va tomando en cuenta estos conceptos. Y entonces, a medida en que nosotros entendamos que somos seres, que tenemos errores, que tenemos equivocaciones, no dejamos de ser auténticos, lo dejamos de ser en el momento en el que uno no lo reconoce, en el que uno, a pesar de que lo siente, lo esconde y entonces dejamos de ser congruentes. Estos conceptos que se trabajaron en el módulo 2 son de gran importancia porque de ahí va a depender la manera en cómo tú identifiques tus emociones, en cómo tú reacciones y sepas cómo es que puedes cambiar ese camino si reaccionaste de manera agresiva, si reaccionaste de manera pasiva. Y también son importantes porque te van a permitir ser congruente y auténtico contigo mismo y eso las personas con las que convives lo agradecerán.